A mí me corresponde en este homenaje a Alberto Dou hablar de él como historiador, se entiende, de las ciencias, como humanista y como religioso. Y comienzo indicando que si os hablo especialmente de este campo de la historia de las matemáticas y de las ciencias afinas que él desarrolló, es porque lo desarrolló básicamente, centralmente y exclusivamente, por así decir, en su estancia como profesor emérito en la Universidad Autónoma de Barcelona en este periodo del 84 al 95. Y allí cofundó con otros profesores, yo entre ellos de la universidad, a crear un centro de estudios de historia de las ciencias, que sigue funcionando y creando doctorados herederos también de la obra de Dou, como veréis. Y querría indicar que Dou tenía muchas motivaciones concretas, incidentes, que le servían para hablar de historia. Lo primero, congresos de matemáticas o lógica que él asiste y ve allí que hay una novedad dentro de la ciencia y no resiste el publicar una reseña de esas novedades del congreso que acaba de vivir. Por otro lado, reseñas de personas de diversas categorías, necrológicas, que la de, como ya lo han mencionado, de su patrono de Tresis Blasque, de su predecesor Rey Pastor, que es, como ya he indicado, predecesor en muchas cosas, de su amigo Navarro Borràs y también de su discípulo y amigo íntimo que nos han comentado, Miguel de Guzmán. Otras veces son contestaciones al discurso de entrada como académico. Y eso se puede ver en la primera de Federico Echevarría, la de Enrique Linés, que fue profesor mío, la de Jesús Ildefonso Díaz, que es, por así decir, el último contestado en la entrada en la academia por Alberto Dou. Y también hay presentaciones especiales con ocasión de conferencias o tal, como es la de Alberto Galindo, que fue una famosa conferencia en Barcelona que él tuvo capricho de presentar solemnemente. Pues por otro lado, hace recensiones de libros que se publican, que van desde el Timeo de Platón hasta la personalidad de Einstein. Publican algún artículo de historia de las matemáticas, ya muy al principio, y sobre todo hace ese libro de texto de los cursos que tiene la utilidad de servir para los cursos que él está dando, heredados de Rey Pastor en la Universidad Complutense, de Historia y Epistemología en la Física, y que encierra mucho pensamiento profundo sobre los fundamentos de la matemática, y hubo de ser reeditado muy pronto. Y sabéis también, en Barcelona fue la ocasión de que tuvo que improvisar una lección inaugural de curso que se había olvidado los organizadores de nombrar el conferenciante, y por teléfono el rector, que era Ramón Pascual, le llama a Dou, que nos hizo en unas pares de semanas un documento precioso que tenéis ahí también expuesto en esta exposición que tenéis aquí. Pero el aspecto sistemático de historia se introdujo también aquí en nuestra Academia de Madrid, y en ella se organizó, y me entero por la invitación a este acto, que él era el organizador durante los años 1980-84 de hacer una serie de conferencias que después se transformaban en volúmenes de historia de la mecánica o de la matemática de diversos periodos. Aquí están simplemente las contribuciones como autor de él en los volúmenes correspondientes. También salió en la ocasión del bicentenario de Euler el dar, y esto es ya en Cataluña, es por así decir la entrada solemne de Dou en el Departamento de Matemáticas de la Autónoma sobre los fundamentos, digamos, de la física matemática de Euler, que se publicó allá.
Y esto es culpa mía. Yo dirigía una colección de clásicos de las ciencias y le pedí a él que nos hiciera uno de Euler sobre el método de máximos y mínimos. Dedicó un par de años al esfuerzo de esta colección bilingüe, que es, a partir del texto latino, hacer dar un buen texto castellano con muchas introducciones. Y sé que alguno de los presentes que lo ha estudiado pues hace grandes alabanzas de este texto de Alberto Dou. Pero tiene como dos temáticas centrales de historia de las ciencias. La primera, dicho en general, es la matemática española. Un aspecto de ella es los matemáticos españoles modernos. En el primer lugar, Julio Rey Pastor, del que además de aquella necrológica, pues escribe artículos generales, trata inmediatamente de la geometría, más tarde en otro congreso sobre el análisis matemático, y hace una recensión muy interesante sobre la obra central que se publicó de los Selecta de Rey Pastor. Otro personaje es Leonardo Torres Quevedo, y de él prologa la obra que salió también de esta Academia de García Santes Mases, con los descubrimientos de Torres Quevedo, y él se fija en los aspectos más bien filosóficos que eso plantea. Aquí, por ejemplo, le veis en otra reunión que ya es muy posterior, del año 94, hablando sobre la inteligencia de las máquinas con ocasión de Torres Quevedo. Diremos algunas de las palabras que está diciendo en este momento aquí Alberto Dou. Y otro personaje es Echegaray, del que él simplemente hace una recensión de una biografía interesante. Pero otro aspecto de esa matemática española, y es para él el central, es el de los matemáticos españoles del siglo XVII. Y le interesa fundamentalmente por la famosa polémica sobre la ciencia española, sobre el valor de esa ciencia, que al mismo Rey Pastor le interesaba también discutir. Y sobre eso presenta en el Congreso Internacional de Hamburgo-Múnich un trabajo, una comunicación sobre esos matemáticos españoles del siglo XVII. Y publica poco después un trabajo sobre las matemáticas en la España de los Austrias, que tenéis también en la exposición allá, y que se reproduce en el encuentro hispanoamericano. Otra variante es el de los matemáticos jesuitas, españoles o no, de los siglos XVI y XVII. XVI es porque es cuando nace la Compañía de Jesús y los primeros matemáticos, y hacer ver que es desde el principio que existe eso. Con la ocasión de este comentario de Ramón Señal de la combinatoria de Sebastián Izquierdo, en el ambiente del Instituto de España se introduce ese tema y él hace su discurso en la Real Academia de la Historia. Un artículo interesante lo publica en la Revista Central de Historia de la Cultura, por así decir, de la Compañía de Jesús. Y en la última publicación de este tipo, que es un enorme 4 volúmenes de historia de la Compañía de Jesús como diccionario, introduce el tema mismo de las matemáticas en la Compañía de Jesús y una serie de temas de algunos matemáticos que allí él cree que faltaban, y lo introduce. Sobre este tema tiene, y no publicado, y lo habríamos de explotar, una conferencia que pronunció en la UNESCO en francés sobre el papel de los jesuitas en la ciencia de su tiempo. Y por otra parte, este aspecto se concreta en una serie de tesis sobre historia de matemáticas. La primera es la que dirigió sobre Caramuel, que a Santiago Garma, y que se hubo de defender en Valencia, porque no era común que una universidad en su departamento de matemáticas aceptara una tesis de tipo histórico, y que es el origen de un centro en Granada interesante de investigación. Por otro lado,
como os han indicado ya allí, en su tiempo en Barcelona, en ese Centro de Estudios de Historia de las Ciencias de la Autónoma, pues dirige a Eduardo Recasens un trabajo interesante sobre la geometría magna in minis de José Zaragoza, y lo estudia a fondo. Yo recuerdo, esto es de viva voz oído de él, que el comentario de que es necesario hacer estudios de este tipo para poder decir algo en serio sobre la famosa polémica de la ciencia española. Porque decía él, lo que todos llamamos teorema de Ceva debería ser el teorema de Zaragoza, que lo demostró años antes con todo rigor. Y últimamente, más bien como tutor, colabora también en otra tesis de historia de Pietro Mengoli, de esta Rosa Massa, en el mismísimo centro de estudios. Estos dos personajes actualmente son profesores de historia de ciencias que colaboran muy bien con nuestro centro y desde otro centro que ellos han creado en la Universidad Politécnica. Pues la segunda temática es la historia del paralelismo. Eso nace en esta academia, con una famosa intervención de los paralogismos de Euclides y Zachary, que se publicó en su revista, y fue ampliado y profundizado en una estancia en Notre Dame, en la que en el Journal of Formal Logic estudia en detalle los logical and historical remarks on Zachary geometry. Más tarde, lo que le preocupa es el problema filosófico que se encierra, y habla de cómo se pasa de la verdad a la validez en geometría, a una validez en relación a los axiomas que tiene, prescindiendo de si la realidad es así o no. Y eso lo publica incluso en una revista sencilla, por así decir, de los jesuitas, en la que se desarrolla de una manera inteligible ese tipo de problema filosófico. Por otro lado, esto es ocasión de presentarlo en congresos, tanto en el primer congreso de Historia de Ciencia, del 17, Congreso de Historia de Ciencias, o sea, el primero de los que él asiste como profesor de Barcelona, y también en otro congreso que se hizo allá cerca en Barcelona. Este tema en los años 90 se concentra en el Congreso Internacional de Historia de Ciencias que se celebra en Zaragoza, y él organiza un simposio sobre este tema, invitando a profesores que con mucho gusto asistieron allá, y en este congreso él presenta dos comunicaciones, una que es de tipo lógico del estudio y otra sobre la evolución de aquel otro problema, de cómo lo que cuesta la emergencia de una conciencia que admita la posibilidad de una geometría que no considere el quinto postulado de Euclides. Por otro lado, esta historia la utilizó incluso en los últimos años en unas ciertas reuniones, hasta el año 94, fijaros, que eran de filosofía, pero reuniones internacionales, que se llaman Congreso Internacional de Ontología, que dirige un profesor de nuestra universidad. La segunda temática es esta historia del paralelismo que presenta en los congresos esos internacionales de ontología que yo quería explicaros. Digamos, pasamos al segundo punto de la riqueza de sus intereses humanistas. Comencemos con una nota general, que todo el mundo que le ha conocido alaba el talante humano y delicado y original de Alberto Dou. Por otro lado, que los que trabajaban en ingeniería alaban también la formación humana que él intentaba dar como complemento humanista
a la mentalidad racionalista, pragmática de la técnica. Y escribe muy pronto, 27 años antes de que llegue, sobre el humanismo del año 2000, en un número monográfico, y ese tema lo divulga en Razón y Fe, otra revista nuestra. Yo querría subrayar aquí que es Miguel de Guzmán el que en esa obra primera que nos han comentado biográfica de Dow, pues tiene una nota muy larga e interesante sobre los aspectos humanísticos de Alberto Dow, en que distingue muchos de ellos con mucha precisión. Yo, por simplicidad, hablo de dos temas únicamente, que son la búsqueda de la verdad y la responsabilidad moral. Pero explico que hay textos publicados interesantes como este de Alberto Pérez Vargas sobre las anécdotas deliciosas que muestran el aspecto original y humano profundo de Dow. Y hay un texto también muy bonito de Camino Cañón, que siente mucho no estar aquí, está en este momento en Dublín, para dar un vivo testimonio sobre lo que ella llama el gozo con la verdad que tenía Alberto Dow. Esta preocupación sobre la búsqueda de la verdad comienza en una búsqueda puramente formal y que nace en un discurso en esta academia y que pretende definir y analizar la verdad en puro formalismo axiomático. Pero muy pronto ve que eso es demasiado frío, por así decir, para encontrar el sentido de la verdad. Y necesita una dinámica que se muestre en el contexto cultural filosófico. Y en esa presentación aparecen Platón, Aristóteles, Kant, Gauss, Bronner, Hilbert, Gödel y Husserl como necesarios para entender de una manera al menos sociológica, histórica, el sentido de esa verdad axiomática. Y en Granada, en esta época, da una conferencia sobre el teorema de incompletud, que presenta ya problemas, limitaciones a ese formalismo axiomático. Y por otro lado, habla del infinito en matemáticas, tanto de los transfinitos de Cantor como de la hipótesis del continuo, también como limitaciones. Esos temas están tratados en lo que publica inmediatamente después, que es aquel librito sobre los fundamentos de la matemática. En esta misma preocupación primera, lo primero es que hemos de ver que con los años, son 20 años después del discurso aquí en la academia, habla de una manera crítica del neopositivismo que a través y a partir de ese formalismo puramente lógico, digamos, llega a una cierto ateísmo o simplemente agnosticismo, dice él, que siendo así que ese neopositivismo ha sido superado y ha sido abandonado, y que, como dice él textualmente, mediante la investigación el hombre llega a la verdad, escribo yo así con mayúscula, uno de los nombres más bellos que Dios se ha dado. Es una nota en una revista muy sencillita de su tierra de Olot. Y hace una confesión que sí que es interesante. He vivido lleno de curiosidad y admiración por el mundo, afanándome por conocer la verdad dentro del ámbito de las ciencias formales, dentro del ámbito de las ciencias naturales y de toda la realidad. Y he intentado vivir de acuerdo con ella. Querría, es una reflexión profundamente religiosa, querría que toda mi vida haya servido para el advenimiento del reino de Dios en la medida del don recibido del Espíritu. Sobre ese tema hay un contrapunto interesante, y es el estudio sobre la inteligencia artificial. Y lo que va diciendo a propósito de ello, que ya desde el principio lo que subraya es que el fenómeno de la conciencia, que está íntimamente ligado a los procesos no solo de libertad y responsabilidad, sino del acto de fe, está hablando de todo a la vez, ha escapado hasta ahora a toda explicación mecanicista y podríamos decir logicista.
y que va tratando de que sale en las consideraciones de esta cibernética una cierta limitación, porque allí se trata del puro pensamiento lógico independiente de toda consideración de la realidad. Y esta idea pues se queda en 1994, que es precisamente aquella intervención que vimos con la imagen de Doe hablando allá, que dice que hay una diferencia básica entre el ser humano y la máquina, y es que la máquina no tiene conciencia y por consiguiente no puede distinguir entre formalismo y realidad, y por consiguiente no puede buscar la verdad, que exige algo que es más que lógico, que es esa conexión con la realidad. Por otro lado, la segunda preocupación es la responsabilidad moral del científico, que comienza aquí en los años 60-70 con hablando en el Patronato Juan de la Cierva, y que lo aplica a problemas concretos desde una visión cristiana de la energía nuclear, de la revolución cibernética. Y habla también de esto en una reunión interdisciplinar sobre los aspectos éticos y del desarrollo tecnológico. Es la sexta de las reuniones que hoy llamamos de Asinja. Y aquí dice que salen temas importantes, como quiénes son los responsables del desarrollo tecnológico, que de suyo es ciego y ambivalente, o sea que puede ser bueno o malo, pero de ese desarrollo tecnológico que conforma nuestra cultura y por consiguiente nuestra manera de pensar y de hablar. Y que en otro contexto de esta reunión en el Valle de los Caídos habla de cómo esos valores éticos deberían entrar, es una expresión bonita, en la comunidad científica cuniana. Los científicos, sobre todo en el momento de sufrir en una especialidad una revolución, han de tomar decisiones que no son estrictamente lógicas, que no son racionales, son razonables, y se hacen en valoraciones personales, son juicios de valor comunitarios personales. Y dice que en esta comunidad deberían entrar también los valores éticos, de forma que los especialistas han de tener responsabilidades reales también, por ejemplo, en el mundo ecológico. Y habla sobre el sentido de la técnica, que eso es un trabajo publicado aquí, pero patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas, en que se habla de cómo el técnico ha de ser y comprometerse a cambiar esa espontaneidad y esa ceguera que son propias de la evolución tecnológica por responsabilidad plenamente asumida. Y se trata justamente de que esa actitud ética irrumpa en el fenómeno técnico, es análogo a lo de la ciencia cuniana, pero aquí en el ámbito técnico, y aun en su dinámica, y convierta la espontánea emergencia en historia responsablemente protagonizada. Por fin, aquí habla también en el Químico de Sarriá sobre cómo los fines califican el acto técnico, la finalidad de una creación técnica. Y en este contexto incluye incluso el fin último, y está hablando en concepción cristiana del fin último de la vida. Sobre estos temas, en los años 90, hace unas publicaciones en catalán. Lo primero, cuando le hacen en la ciudad de Olot, le hacen hijo adoptivo y le quieren publicar algún libro. Y en un libro junta un par de temas interesantes, y entre otros está este de nivel teológico y calidad de vida, con su afirmación solemne de que el más alto nivel de calidad de vida es el de los valores éticos. Y habla también del sentido de la técnica en una colección de papers que fan en la Caixa d'Estalvis,
Y habla también en esto, fue una iniciativa de la Fundació Catalana de la Recerca, de la Investigación, en la que participamos varios, de hablar de la responsabilidad de los científicos. Y sobre él hace un trabajo interesante en que, por ejemplo, afirma como el aforismo famoso de que la ciencia no delinque porque no hace nada, sino que únicamente da ideas que se pueden usar bien o mal, pues que la ciencia no delinque, hay que repensarlo después de la bomba de Hiroshima. Resumiendo todo lo que hemos dicho de la responsabilidad moral, Dow vive y enseña la preocupación de la responsabilidad moral, desde niveles tan abstractos como los de Heidegger y Marcuse que hemos citado, a situaciones concretas del técnico, el científico o el ser humano. Y como ejemplo de ambas preocupaciones, que hemos dicho, del humanismo y de la responsabilidad moral, os quiero mencionar muy deprisa este hecho que ocurrió aquí en la Universidad Complutense, y que él relata con todo detalle, son 6 páginas, de imaginaros, su discurso de investidura como doctor honoris causa en Málaga, que yo presencié. Y el episodio que relata ocurrió el 18 de mayo de 1972, cuando Dow era presidente de la sección de exactas. El hecho, tal como se le confirma a él, es que un disparo de pistola hecho a mediodía por una brigada de la Policía Político-Social, no lejos de la puerta de la Facultad de Ciencias, hirió por la espalda a un alumno mientras corría alejándose con otros. Contra 3 noticias que salieron al día siguiente en los diarios que disimulaban totalmente el hecho, Dow defiende un minucioso testimonio redactado y firmado por 7 alumnos. Este documento le fue entregado a él en la junta de sección que él mismo había convocado para el primer día hábil. Y él mismo lo leyó después en la junta de facultad del día siguiente. Y el tema peligroso de que hubiera represalias contra aquellos alumnos lo evita radicalmente. Y lo que hace primero es, delante de ellos, comprometerse a que no revelará sus nombres si no fuera al rector de la universidad y al juez instructor del caso. Y lo segundo es que corta esos nombres después de matasellar la conexión, esconde ese recorte con las firmas auténticas y con eso colabore, yo diría, con su responsabilidad moral a buscar la verdad de ese hecho concreto. Pasemos al tercer campo del móvil religioso. Yo daría un testimonio global, y es que cuantos hemos convivido con Alberto Dow nos resulta evidente que el móvil más profundo de toda su actividad y el fondo mismo de su humanismo es su visión religiosa y cristiana, que es evidentemente corresponde a la integridad de su vida y su carácter de sacerdote jesuita. Y aquí no tengo más remedio para ir muy deprisa que citar tres aspectos. El primero, cómo formula él su fe proclamándola a otros, su fe cristiana. La segunda es su síntesis de fe y ciencias. Y la tercera, cómo desempeñó como religioso jesuita, este religioso es un poco distinto en acepción, las tareas que le encomendaron en los jesuitas. Sobre su fe cristiana, digamos lo siguiente, que tiene 4 artículos que yo recomendaría. Lo primero es aquel famoso de la formalización del argumento anselmiano tal como lo presenta en Pensamiento, que se ve allí la seriedad del texto mismo de San Anselmo y se ve también las dificultades metafísicas que luego fueron descubriendo. Pero ahí hay algo de explicación, como digo, no es racional, pero sí razonable de esa fe. Que después unas 4 páginas de una aula teológica, que la tenéis también expuesta,
que se titulan Creer en Dios y que está editado por lo que se llama el SAFOR, el Servicio de Asistencia y Formación Religiosa, que se fundó en la Autónoma de Barcelona y se extendió a otras universidades de Barcelona, en la que lo primero desarrolla el tema del neopositivismo opuesto a la fe cristiana y la razonabilidad de la fe cristiana. No racionalidad, sí razonabilidad. Y lo segundo, anuncia esas razones de creer de tipo filosófico, histórico o de experiencias religiosas. Y aparte de eso, citaría dos obras serias, esta que es como, yo diría, la herencia que deja a esta academia, Dow, una memoria de 77 páginas, en la que, partiendo la discusión Newton-Clerk y pasando por Hanson, y añadiendo la idea de la experiencia religiosa, habla en defensa de la razonabilidad de la fe cristiana. Y la segunda está en este contexto del Instituto de España, que publica sobre el envejecimiento y cultura, con un artículo que se titula Envejecimiento y dejar de vivir, o sea que está hablando él ahora de su propia muerte. Y dice, lo que os comento es que para mí son dos documentos de tipo académico que es imposible comentar aquí, pero que desarrollan de una manera bella la fe en Dios y la esperanza de vida eterna. Pasando al tema de la síntesis entre la actividad científica, que ahí no hemos hablado demasiado, y la fe, tiene como una quincena de trabajos. Yo citaría de los primeros lo que hablaba sobre el apostolado científico en una revista que es de espiritualidad cristiana y ignaciana del año 62, y que hablaba ya entonces del impacto que hace la ciencia y la técnica hoy día y de la urgencia de ese apostolado científico. Y también dice, no solo hecha por seglares que viven allí, sino también explícitamente por sacerdotes, porque eso es en el fondo una labor sacerdotal y religiosa, como hemos dicho, en el fondo de todas sus actividades. Y aquí es interesante, después del Concilio Vaticano, se escribe un artículo, un librito sobre problemas actuales de la cultura superior, en la que intervienen la Inentralgo, Julián Marías, pues interviene también Alberto Dow, hablando del humanismo propio de la ciencia, y habla en ese contexto de la superioridad de la verdad de la vida sobre la verdad de la ciencia. Escribe después, fijaros que ya estamos en los años 87, en la revista Manresa, un trabajo sobre la espiritualidad de los científicos, en que desarrolla conceptos básicos de ciencia, científico, Dios, pero al final las características que han de tener esta espiritualidad de los científicos. Y habla de que, primera característica, ha de procurar ciencia buena, como ciencia. Segundo, que puede hacer es informar a la comunidad eclesial de novedades científicas de interés por su aspecto de cosmovisión que influye en nuestra visión religiosa. Y que ha de, tercero, superar esa tensión Dios-mundo, abriéndose a la trascendencia. Y yo comento aquí que Dow nos da aquí su propia espiritualidad. Que esa relación fe-ciencia se la trata también en discusión con Heriberto Barrera en un famoso congreso sobre ese tema, y que por otro lado publica últimamente, también en el año 93, un librito de la Fundación Juan Maragall, está en catalán, pero es muy interesante, de 32 páginas, que habla de esa conexión. Último punto, la misión al apostolado científico. Esto nace evidentemente desde que él es nombrado, es enviado a Madrid, comienza con la cátedra, por así decir, de ingenieros que le ofrecen por su currículum, cuando él todavía no es sacerdote, está acabando los cursos de teología,
pero que después de muchas consultas que esa vez llegaron al superior general de los jesuitas, la decisión es que en cuanto acabara la teología se ofreciera venir a la escuela de caminos. Y escribe después un trabajo interesante sobre la presencia del sacerdote y el religioso en la universidad. Y esto y otro trabajo sobre un sacerdote en la universidad posterior. Esto es hablando, por así decir, de la universidad estatal. Pero aquí le tenemos como el primer día de que es rector de la Universidad de Deusto, pensando en la misión al apostolado científico en esos centros. Y lo que tiene en esta época, que es interesante, tenéis uno de los dos, pero no el otro, y es que hace una presentación de lo que para él rector significa esa universidad católica, y la imprime y la entrega a todo el mundo, para que no se diga que él dice cosas que no dice. Y es muy interesante para ver cómo, de una manera muy fina, entiende que eso, que es una comunidad de personas con convivencia, participación, diálogo, representación, pues puede ser y debe ser, en aquel caso, una universidad de la Iglesia, como universidad católica de carácter público, social y autónomo. Inmediatamente después, sabéis que vino, después de esos 2 años en Deusto, a un año como rector académico, es la palabra central, del ICAI. La idea es que pudiera tener un rector de universidad encima. Y eso fue la ocasión, y eso era la finalidad, para unificar en una universidad única, que es católica evidentemente, de la parte de teología, filosofía y derecho canónico con la parte de ICAI, ICADE, etc. Es él, por lo tanto, el artífice de la actual Universidad Pontificia de Comillas con Ciencias y Letras. Cuando eso nace, aquí se celebra la Eucaristía. Y es la homilía la que él imprime, son 2 o 3 páginas, y reparte también a todo el mundo para que reflexione sobre ello. Y cómo escribe un artículo sobre la misión de la compañía en el campo de la enseñanza, que se publica en la misma revista de espiritualidad, en la que razona esa misión en la enseñanza secundaria y universitaria, incluso también en la universidad estatal, de la manera que él explica. Por acabar, hay esas 3 tareas concretas que le encargan los superiores de la Compañía de Jesús para vitalizar ese apostolado científico. La primera es lo que se llamó la MUINSI, Misión Universitaria en Instituciones No Jesuíticas, no Societatis y eso. Y eso fue una tarea que le encarga porque existían en aquel momento, siguiendo los pasos de Alberto Dou, 50 jesuitas españoles en las universidades estatales o en el Consejo Superior. Y para lo primero es que hubiera un cierto diálogo entre ellos, que tenía que ser interdisciplinar. Y por eso que organizara unas reuniones interdisciplinares que muy pronto, en la tercera reunión, se extienden no solo a jesuitas, sino a profesores universitarios no jesuitas, y esto, al cabo de menos de 10 años, se transforma en la Asociación Interdisciplinar José de Acosta. Es un buen jesuita científico, descubridor de la ciencia americana, que se titula ASINJA. Dou presidió y editó las actas durante 24 años de esas reuniones. Él mismo explica un poco lo que eso quiere decir. Y aquí tenéis un trabajo, que en el fondo este es mío, que está publicado en esa fuente, de cómo trabajó Alberto Dou en los orígenes de ASINJA. Finalmente, tercer punto, es que le llega de Roma, y en eso somos culpables un poco los españoles, que nos faltaba una guía a los científicos jesuitas del mundo porque había fallecido el que antes se cuidaba. Le nombran a él directamente el superior general encargado de lo que se llama Jesuits in Science,
O sea, los jesuitas que trabajan en las ciencias necesitan relacionarse con otros grupos, por ejemplo el Clavius Group que hemos visto trabajando en matemáticas, y editar una newsletter y tener reuniones que Dow organizó, yo le ayudé, en las primeras reuniones en Aix-en-Provence en Francia, en Barcelona en nuestra casa y en Gdynia en Polonia. Para acabar ese tema habría que hablar de la famosa conclusión que nos recogen en el trabajo biográfico de Dow de los 80 años, pero que me consta que redactó él literalmente y que dice así que vale la pena leer. El profesor que da apasionadamente un curso universitario, quiéralo o no, sea consciente de ello o no, imparte también una visión del cosmos y de la vida, y los alumnos, quiéranlo o no, sépanlo o no, quedan críticamente impactados por el curso, sea hacia una aceptación o hacia un rechazo de valores o pseudovalores humanos, independientemente de los contenidos matemáticos de la materia que se enseñe. Y concluye, personalmente para mí, después de vivir un tiempo, pero muy corto, en una especie de esquizofrenia entre los valores religiosos y los matemáticos, pronto, aquí lo dice, llegué a la conclusión de que convergían en un único humanismo, cuya profundidad es religiosa. A veces lo he resumido en una frase: del púlpito donde predica el sacerdote a la tarima donde enseña el profesor, no hay solución de continuidad. Y simplemente que veáis las fuentes que a mí también me han ayudado y donde sale mucho el Ildefonso Díaz Díaz y que ya os las han presentado por otro lado. Pues yo he concluido mi exposición.